¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí se ve, Doc. Ok. ¿Qué se me hizo esta hora? Entonces, bueno, esta charla realmente es una charla bastante básica, o sea, son nada más bases de interpretación de gases arteriales. No vamos a meter así como en varas demasiado complejas, tal vez al final un poquito sí, pero en general la idea nada más es que se lleven como una forma de abordar a un paciente que, y cuando van gases arteriales, ¿verdad? O sea, como por lo menos que se lleven alguito de qué buscarle y como es un manejo inicial de las patologías que uno va a ver en gases arteriales. Entonces, bueno, el contenido de la charla básicamente va a ser una primera parte va a ser más enfocada a la parte de ventilación e hipoxemia, un poco de definiciones, insuficiencia respiratoria y mecanismos de hipoxemia, nada más como para recordar esa parte. Eh, y para cuando les pregunten rotación y así, porque eso siempre lo preguntan. Y la segunda parte es un poco más extensa, ¿verdad? Que es la parte de todo el trastorno ácido base, que vamos a ver ahí un poco de abordaje paso a paso y todo, para tratar de por lo menos que ustedes se lleven una idea de cuando vean unos gases, no solo hacer los gases, ¿verdad? Sino tratar de interpretarlos y por lo menos tratar de buscar la alteración primaria que tenga el paciente, ¿ok? Y aquí hay unos casos clínicos ahí que si nos da tiempo los vemos, si no ahí se los pueden llevar y yo tengo ahí las respuestas en otra presentación. Em, Igual, en cualquier momento de la charla, si alguno se pierde, no entiende nada de lo que estoy diciendo, yo sé que yo hablo muy rápido, entonces igual si no estoy vocalizando, me avisan nada más y yo trataré de ir más lento. Entonces, inicialmente esto es vamos a ver, una diferencia mínima pero importante, que es la diferencia entre hipoxemia e hipoxia, ¿verdad? Entonces recuerden que la hipoxia habla de oxígeno que llega a los tejidos, es decir, cuánto oxígeno puedo llevar yo a un tejido, no necesariamente entonces, cuando hay poco oxígeno en un tejido, ese tejido está hipóxico, pero no todo paciente con hipoxia va a cursar con hipoxemia, ¿ok? Entonces, es una diferencia importante porque la hipoxia puede ser circulatoria, puede ser localizada, puede ser generalizada. En cambio, la hipoxemia es únicamente algo de la sangre. Entonces, la hipoxemia habla de cantidad de oxígeno en sangre y la hipoxia es la cantidad de oxígeno que llega a un tejido, ¿ok? Entonces, la hipoxemia se va a definir básicamente como un nivel anormalmente bajo de oxígeno en sangre, ya sea por saturación o por PaO2. ¿Ok? Si estamos hablando de saturación, la oximetría de pulso, usualmente uno va a hablar de 94-98%, es lo que debería saturar a alguien en reposo normalmente. Pero como les pongo ahí, siempre consideren la comorbilidad del paciente. ¿Verdad? No van a esperar que un paciente que es EPOC curse, digamos, con esas saturaciones y que uno vaya a decir que está hipoxémico, porque tal vez para ese paciente, en ese momento, en ese contexto, no son niveles esperables en sangre. ¿Ok? Y en cuanto a la PaO2 en gases arteriales, usualmente se habla de que uno tiene que tener una PaO2 mayor a 80 en gases para, digamos, por debajo de eso es hipoxemia. Pero realmente siempre deberían calcularlo por edad. Ahí están las fórmulas que les van a quedar, yo igual ahora les paso la presentación. Eh, de cómo calcular según la edad la PaO2 esperada para el paciente, porque muchas veces van a ver que pacientes de 90 años, 95 años, pueden tener PaO2 mucho más bajas que 80 sin que necesariamente para su edad esté en un rango de hipoxemia. Entonces siempre, aunque 80 es como el número ahí que uno usa de base, siempre es mejor tratar de calcularlo por la edad para que para ver más individualizado al paciente, ¿verdad? Que no piensen que un paciente tiene una hipoxemia que realmente no tiene. ¿Ok? Um, Y ya para terminar la parte de hipoxemia, porque esto en serio es muy rápido, la otra parte es la que es más larga, vamos a hablar un poco de los mecanismos de la hipoxemia, que realmente básicamente son cinco, ¿verdad? Entonces siempre recuerden que cuando un paciente tenga hipoxemia, ustedes van a tener que ir a buscar alguno de estos cinco mecanismos. Entonces, hipoventilación, básicamente es un paciente que, en hipoventilación básicamente es un paciente que, pues como dice el nombre, ¿verdad? Está ventilando menos de lo que debería, entonces va a tener un gradiente arterial perdón, alveolar arterial normal. Entonces, es decir, no hay alteración a nivel pulmonar, simplemente está ventilando menos y sí va a mejorar con la FiO2. ¿Ok? Los pacientes, el otro mecanismo es una alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Entonces, en este caso sí va a haber un aumento de ese gradiente alveolo arterial. ¿Por qué? Porque pues no estamos teniendo una adecuada
transfusión de oxígeno, digamos, difusión del oxígeno de los alvéolos a las arterias, porque tenemos partes que no están bien perfundidas y están bien ventiladas, o que no están bien ventiladas y están bien perfundidas, ¿ok? Los shunts de derecha a izquierda, que son, digamos, una forma extrema de una alteración de la ventilación-perfusión, que lo más fácil es verlo con cardiopatías congénitas, ¿verdad? Que nada más pasa sangre sin pasar por el pulmón del lado derecho al lado izquierdo, ¿verdad? Que estos van a ver que lo único diferente de los demás es que no van a mejorar completamente con el aumento de la FiO2, porque como la sangre en ningún momento pasa por el pulmón, entonces a ustedes le pueden poner FiO2 al 100%, que realmente el paciente no va a mejorar tanto como uno esperaría con el resto de mecanismos, ¿verdad? Las alteraciones de la difusión, evidentemente, también van a aumentar el gradiente alveolo arterial, y se ve mucho en fibrosis y en inflamación pulmonar, en edema agudo de pulmón, en síndrome respiratorio, ¿verdad? Y eso también va a mejorar con la FiO2, esa parte, digamos, la parte de la hipoxemia. Y la última es algo muy raro, que es la disminución de la FiO2. Entonces, pues, se habla mucho en las alturas, ¿verdad? Principalmente, pero aquí en Costa Rica pues realmente no aplica mucho y clínicamente no tiene mayor relevancia. Ok, pero entonces siempre piensen que tengo un paciente hipoxémico, alguna de estas 5 causas va a ser lo que lo está poniendo hipoxémico. Alguna o varias, ¿verdad? Porque evidentemente hay pacientes que van a tener múltiples, digamos, mecanismos simultáneamente. Luego, nada más para definiciones, recuerden que la insuficiencia respiratoria, esto siempre se los preguntan en rotación, entonces no la fallen. La insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, entonces siempre, digamos, es de los pocos diagnósticos que uno hace gasométricamente, no importa la clínica, no importa nada más, solo los gases, ¿ok? Entonces, una insuficiencia respiratoria va a ser un paciente que tenga una PaO2 menor a 60, ¿ok? Entonces, recuerden que entre 80 y 60 se habla de que el paciente está con hipoxemia, pero no está en insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tiene dos tipos, ¿verdad? Está la tipo 1, que va a ser con una PaO2 menor a 60, pero con una PaCO2 normal, ¿ok? Normal o baja porque el paciente trae taquipnéico. Pero entonces va a estar lo que se llama tipo hipoxémica. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2 se va a asociar con una PaO2 menor a 60, pero con una PaCO2 mayor a 45. Entonces, es un paciente que va a estar reteniendo CO2, y por eso se llama insuficiencia respiratoria tipo hipercápnica. Esta tipo 2 es muy frecuente en hipoventilación cuando es el mecanismo de hipoxemia, ¿verdad? Porque evidentemente si un paciente no está ventilando, pues va a tener también CO2. ¿Ok? Y por último, más que todo, bueno, esto lo había puesto cuando di la charla los internos pasados, cuando estábamos como con el COVID así como a tope. Bueno, ahora otra vez parece. Básicamente es que la PAFI es una forma de medir, digamos, la función respiratoria del paciente. ¿Ok? Entonces, la PAFI, como ven ahí, es una relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. ¿Ok? Inicialmente se usó en pacientes, o fue estudiada y validada para pacientes que estuvieran con una FiO2 mayor al 40% y con un PIB mayor a 5. Es decir, eran pacientes que estaban ventilados, pero por la pandemia, pues su uso se ha extendido, y ahora pacientes con nasocánula, con CAF, con ventilación mecánica no invasiva, con todo eso, uno le está sacando la PAFI para valorar, digamos, qué grado de síndrome de estrés respiratorio tiene. ¿Ok? Entonces, lo normal de una PAFI es de 300 a 500. ¿Ok? Uno habla que tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo leve entre 200 y 300, moderado entre 100 y 200, y por debajo de 100 es severo. ¿Ok? Esto se los pongo nada más porque realmente, probablemente cuando se gradúen, si todavía estamos en pandemia con esto del COVID, pues donde más trabajo hay es en áreas COVID, definitivamente. Entonces, van a escuchar mucho mencionar sobre la PAFI, la PAFI, la PAFI. Entonces, por lo menos para que tengan una idea de qué es la PAFI cuando lo escuchen ahí. ¿Ok? Y ya con esto, pues ya sí, ya con esto cerramos toda la parte de hipoxemia. ¿Ok? Es una parte como muy rápida, muy teórica, pero nada más como para que recuerden a la hora de ver un paciente que está con hipoxemia, pues las definiciones tenerlas claras, y acordar un poquito de los mecanismos que van a salir a tratar esa hipoxemia. ¿Ok? Y esta es la parte un poco más larga, que es la parte de trastornos ácido-base. Entonces, es un poco más complicado. Entonces, aquí sí, digamos, si alguno en algún momento no entiende algo, no me dice nada más, porque le das cómo explicarlo, y al final con los casos clínicos ver si se entendió algo de todo lo que dije. Entonces, realmente esta es una diapositiva de bases fisiológicas, ¿verdad? De todo lo que es de todo el equilibrio ácido-base en el cuerpo, que no es como que vamos a mencionar nada, o sea, no vamos a aprendernos esta forma ni nada así raro, pero solo para que vean, ¿verdad? Acuérdense que el principal buffer del cuerpo va a ser ¿verdad? El del ácido carbónico con bicarbonato e hidrogeniones, ¿verdad?
que además en el cuerpo por la anhidrasa carbónica puede pasar el ácido carbónico a CO2 y agua. Entonces, aquí uno va a ver realmente los dos principales mecanismos por los cuales se controla el ácido base en el cuerpo. Ahora tenemos de este lado lo que son hidrogeniones y carbonato, que va a ser manejado principalmente por riñón y tal vez en otra parte importante por el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y de este lado del buffer tenemos el CO2, que sabemos que es lo que va a manejar la parte ventilatoria. Entonces, así es como vamos a definir si un trastorno es metabólico o ventilatorio, porque ustedes ven que todos son parte del buffer. Entonces, ahí uno digamos, va entendiendo cuando uno empieza a dividir los diferentes trastornos ácido-base que hay. Y aquí esta otra que les pongo es la ecuación para, bueno, la fórmula para calcular el pH, ¿verdad? En el cuerpo, que sería, que ustedes ven aquí otra vez, tenemos bicarbonato, que como les digo, es algo que metabólicamente va a ser manejado por riñón y por tracto gastrointestinal, y abajo tenemos la PaCO2, entonces ahí es la parte respiratoria, entonces ahí ven que vamos a tener siempre parte respiratoria y una parte metabólica, ¿ok? Y además aquí, otra cosa que queda un poco clara, digamos, que ayudaríamos, si a alguien le gusta ver cosas en fórmulas, es que siempre que tenga cambios en esto, ¿verdad? En la CO2 o en la PaCO2, para tratar de mantener el pH normal, ¿verdad? Voy a tener que hacer un cambio igual, de igual magnitud, ¿verdad? Y hacia el mismo lado de la otra. Es decir, si yo aumento la PaCO2 y quiero mantener el pH igual, el cuerpo va a tener que aumentar también el HCO3, ¿ok? Entonces es como para que vean que usualmente las compensaciones en el cuerpo van a ser siempre en la misma dirección, ¿ok? Igual eso ahorita más adelante lo vamos a ver un poco más cuando veamos los mecanismos de compensación, pero básicamente estos son como las dos fórmulas importantes que hay que tener en cuenta y que nos ayudan a entender que siempre va a haber una parte metabólica con una contraparte respiratoria en el control ácido base del cuerpo. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es, siento yo que son los pasos para interpretar, por lo menos inicialmente, los gases arteriales. ¿Ok? Entonces, vean que primero uno tiene que definir el proceso primario, ¿verdad? Si estoy ante una acidosis o ante una alcalosis. ¿Ok? Luego tenemos que definir el mecanismo primario. Entonces, si es acidosis o alcalosis es respiratoria o es metabólica, que son digamos, los primeros pasos. Luego de eso tengo que valorar si hay mecanismos compensatorios exitosos, ¿verdad? Y así yo voy a saber si los cambios que yo estoy viendo en los gases son nada más compensación y tengo una alteración, un trastorno puro, o si además del trastorno puro estoy teniendo un trastorno mixto, ¿ok? Que ahorita vamos a ver eso. Y después, pues uno, con lo que uno logra sacar de esos primeros 4 pasos, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales y tratar de hacer un abordaje inicial del trastorno del paciente, ¿verdad? Y ya de último hacer un plan del manejo. Aquí vamos a hablar un poco más de los primeros 4 pasos y un poco del quinto paso, nada más ahí como diagnósticos diferenciales, como para ver si nos queda un poco claro, ¿ok? Entonces, definir el trastorno primario. Entonces, básicamente eso es ver el pH. Entonces, ¿cómo está mi pH? Eh, Entonces, aquí otra vez vamos a hacer un parecido como que lo que es hipoxia e hipoxemia. Aquí hay que tratar de diferenciar lo que es acidosis de acidemia o alcalosis de alcalemia. Entonces, ustedes ven ahí que acidemia, igual, es nada más en sangre, habla únicamente del pH de la sangre. Entonces, acidemia es un pH menor a 7,35 y alcalemia es un pH mayor a 7,45. ¿Ok? Eso no implica que los gases, cuando tengan un pH entre 35 y 45, ¿verdad? No quiere decir que no haya un trastorno. ¿Por qué? Porque la acidosis se define como un trastorno patológico que va a generar aumento de hidrogeniones en el cuerpo. De la misma forma que la alcalosis se define como un proceso patológico que va a generar aumento de bicarbonato en el cuerpo o disminución de hidrogeniones, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces, yo puedo tener una acidosis sin tener una acidemia, puedo tener una alcalosis sin tener una alcalemia, ¿ok? Entonces, es importante diferenciar esas dos cosas. Para efectos prácticos, vamos a seguir hablando, digamos, de acidosis como pH menos de 35 y alcalosis como pH de más de 7,45, pero realmente, al final, sí es un poco diferente y es importante que entiendan, se entienda, digamos, esa diferencia, si entienden, digamos, la diferencia entre una acidemia, una acidosis y una alcalemia y una alcalosis. Sí, doctor. Ok, listo. Entonces asumamos que todos dijeron que sí. Y, ok, entonces el trastorno primario que vamos a decidir es si hay una acidosis o hay una alcalosis. Ok,
Y luego de eso hay que definir si es respiratoria o si es metabólica. Entonces, vamos a empezar con la parte de alcalosis. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva metemos varios pasos de una vez. Entonces, si yo ya vi mi paciente, llevo los gases arteriales y tiene un pH mayor a 7,45, yo sé que estoy con una alcalosis con alcalemia. Ok, listo. Entonces, ahora tengo que definir si es respiratorio o si es metabólico. Entonces, para eso me voy a fijar en la PaCO2 y en el bicarbonato. Básicamente, siempre me fijo en esos dos primero. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Recordemos que entonces voy a tener una PaCO2 baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy lavando CO2 y el CO2 es un ácido. Entonces, si tengo una PaCO2 baja, voy a tener a la alcalosis. ¿Ok? Y cuando tengo una alcalosis respiratoria pura, ¿qué más va a estar bajo? El bicarbonato. ¿Ok? Y es una respuesta fisiológica de compensación. ¿Ok? Como digamos ahora, para el cuerpo, cuando el cuerpo empieza a ver, digamos, que me pongo muy alcalótico, entonces empieza a botar más bicarbonato porque quiere, digamos, compensar el pH y volver a llevarlo a 7,4. Entonces va a bajar el bicarbonato. ¿Sí? Luego, al revés, ¿cómo sería? Si yo tengo una alcalosis y tengo una alcalosis metabólica, voy a tener un bicarbonato que va a estar alto, ¿verdad? Por cualquiera sea la razón que tenga una alcalosis metabólica. Y en respuesta a eso, ¿verdad? Al ponerme yo cada vez más alcalótico, el cuerpo va a empezar a ventilar menos para aumentar el CO2 y con eso tratar de devolver el pH a 7,4. Entonces voy a tener bicarbonato alto con PaCO2 alta. Entonces ven que, entonces así es como yo diferencio una alcalosis si es respiratoria o si es metabólica. ¿Ok? Abajo yo hice un cuadrito en donde van a ver, vean que siempre que hay alcalosis el pH va a estar alto porque estoy con alcalosis, ¿verdad? O sea, bueno, en este caso para ejemplificar, ¿verdad? Si es metabólico, va a tener alto el pH, alto el bicarbonato y alta la PCO2. Si yo tengo una alcalosis respiratoria aguda, va a ser alto el pH, bajo el bicarbonato y baja la PCO2. Y crónicamente es igual, alto el pH, bajo el PCO2 y bajo el bicarbonato. ¿Ok? Y ahí les puse también la compensación usual que uno esperaría en un paciente que tenga una alcalosis pura. Entonces, vean que metabólica es muy fácil. La PCO2 esperada es más o menos el bicarbonato más 15. Entonces, yo tengo un bicarbonato que está en 30, yo esperaría una PaCO2 cercana a 45, digamos más o menos 2. ¿Ok? Y en la alcalosis respiratoria, la compensación que tiene el bicarbonato depende si es aguda o crónica, porque ustedes saben que el riñón pues dura un poco más en, digamos, en adecuarse a los cambios. Entonces, si es aguda, voy a disminuir 2 de bicarbonato por cada 10 de PCO2 que baje por debajo de 40. Y si es crónica, van a ser 4 de bicarbonato por cada 10 que baje por debajo de 40. ¿Ok? Entonces, los valores normales de bicarbonato, digamos que 24, 23, y normales de PCO2, pues aquí se va a tomar 40, digamos. Entonces, por cada 10 que bajen de 40, ahí ven cuánto cambia el bicarbonato. ¿Ok? Eso no se tiene que aprender, eso no lo puede buscar y todo. Pero que ustedes sepan que va a haber una compensación, ¿verdad? Fisiológica cuando hay una alcalosis de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, ahora, entrando más en los tipos de alcalosis, pues tenemos la alcalosis respiratoria. Entonces, como les dije, la alcalosis respiratoria básicamente es que hay un aumento de la ventilación, porque como yo estoy aumentando la ventilación, estoy lavando CO2. ¿Ok? Entonces, eh, a mí me parece que la forma más fácil de abordar un diagnóstico diferencial de una alcalosis respiratoria es básicamente esta forma. ¿O sea? Entonces, voy a tener una alcalosis respiratoria, es decir, que el paciente está hiperventilando. ¿Y por qué está hiperventilando? Me parece que lo más fácil es ver si está hipoxémico o si no está hipoxémico. Eso es todo. Entonces, si el paciente está hipoxémico, entonces tengo que buscar la causa de la hipoxemia. Y ya hablamos de que la hipoxemia tiene 5 mecanismos que van a tener que buscar por qué putas ese paciente está hipoxémico. Pero entonces puede ser una VN, un edema agudo de pulmón, un TEP, muy frecuente que el TEP, sin que haya franca hipoxemia, también puede haber alcalosis respiratoria. Un paciente crítico, en general, el paciente que está séptico, que es ataque médico por la sepsis, se puede poner con alcalosis respiratoria. Entonces, busquen las causas detrás de esa hipoxemia. Y si no está hipoxémico, entonces uno puede decir que no es una causa que sea directamente por el pulmón, ¿verdad? O sea, como con la hipoxémica hay una alteración del nivel pulmonar, por eso está hipoxémico. Pero si no está hipoxémico, entonces hay que buscar la causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? Un síndrome de hiperventilación. Los pacientes que vienen tal vez agitados, tal vez vienen con, con mucha ansiedad y así, entonces pueden hiperventilar y generar una causa respiratoria. ¿Verdad? Pacientes con dolor, ya sea cual sea la causa del dolor, pueden generar hiperventilación.
¿verdad? Muy curiosamente, la intoxicación por salicilatos, la aspirina, va a generar un estímulo directo a nivel central sobre los centros respiratorios y va a generar alcalosis respiratoria asociada también a, a una acidosis metabólica por salicilatos. Entonces me va a dar un trastorno mixto. Y lo último que puede ser frecuente para que no se asusten si no lo hacen es el embarazo y la cirrosis pueden darme alcalosis respiratoria porque en estos dos contextos se aumenta la progesterona y también la progesterona, igual que la aspirina, directamente sobre los centros respiratorios va a generar un estímulo, entonces va a generar que el paciente ventile más, entonces va a darme una alcalosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, esa es una forma que yo pienso que es fácil de que uno defina una alcalosis respiratoria, si es o no hipoxémica, me parece a mí, y así uno puede guiarse un poco más en cuáles diagnósticos diferenciales dar. ¿Okay? Igual, ya saben, cualquier duda me van diciendo. Eh, porque ahora entramos a la alcalosis metabólica, que es un poquito más complicada, y van a ver que los trastornos metabólicos siempre van a ser más complicados que los respiratorios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, bien. Ok, perfecto. Entonces, a mí me parece que una forma también fácil de, bueno, fácil, tal vez la más fácil de ver la alcalosis metabólica es que ustedes saben que, ok, una alcalosis, como dijimos, es un proceso en el que yo estoy ganando CO2 o perdiendo hidrogeniones, ¿verdad? Y por eso me voy a poner alcalótico. Entonces, si algo metabólico, entonces yo puedo separarlo. Del lado izquierdo aquí de la diapositiva, ven, causas en las que yo pierdo hidrogeniones y del lado derecho, causas de las que yo estoy ganando CO2. Entonces, van a ver, del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y del riñón, que son los dos que van a entrar, digamos, en el manejo de hidrogeniones o bicarbonato. Entonces, si es el tracto gastrointestinal, cuando pierdo hidrogeniones, pues básicamente es algo muy sencillo. Cuando yo estoy vomitando, porque ustedes saben que eh, tipo la secreción gástrica es ácida, entonces voy a perder hidrogeniones, o cuando tengo una zona nasogástrica de succión, que por la misma razón, porque tengo secreciones, estoy perdiendo secreciones ácidas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que uno pensaría, ¿cómo pierdo yo hidrogeniones? Por el tracto gastrointestinal, pues de esa forma, ¿ok? Y ganancia de bicarbonato por el tracto gastrointestinal, pues es causas un poco más raras, ¿verdad? Consumo exógeno de bicarbonato o el síndrome de leche álcali, que verá que ahorita lo más frecuente es que se den pacientes posmenopáusicas que están usando calcio, eh, a dosis importantes, que toman muchos lácteos y entonces hacen un síndrome de leche álcali, que igual es rarísimo. Entonces, digamos, son causas poco frecuentes. ¿Ok? Luego, a nivel renal, ¿de qué forma puedo yo perder hidrogeniones? Pues básicamente por contracción, ¿verdad? Entonces, por contracción quiere decir que yo tengo una caída del volumen circulante efectivo, ¿verdad? Y en respuesta a esta contracción del volumen circulante efectivo, voy a aumentar la aldosterona y la aldosterona, ustedes recuerdan que lo que me va a hacer es, pues, aumentarme la excreción de hidrogeniones a nivel distal. Entonces, cualquier paciente que esté hipovolémico puede hacer una alcalosis metabólica únicamente por estar hipovolémico. ¿Ok? Luego, el uso de diuréticos, ¿verdad? Porque pueden generar una alcalosis por contracción y además porque también el uso de diuréticos me va a estimular que haya más excreción de hidrogeniones a nivel distal, ¿ok? Porque llega más sodio, entonces va a haber más intercambio y entonces se van a botar más hidrogeniones. Entonces los diuréticos, tanto los de ASA como las tiazidas, pueden dar una alcalosis metabólica y es una causa frecuente de alcalosis metabólica, ¿ok? Luego, el hiperaldosteronismo, por lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque la aldosterona me va a fomentar botar hidrogeniones, entonces ya sea primario, como una hiperplasia suprarrenal, un síndrome de Cohn, ¿verdad? Que ese es el adenoma. Secundario por aumento de renina, que eso puede ser por una estenosis de la arteria renal, por lo que le dé la gana, ¿verdad? Pero cualquier cosa, pero cualquier cosa que me aumente la aldosterona me va a generar que haya una pérdida de hidrogeniones a nivel distal. Igual, el síndrome de Cushing, igual, porque eventualmente va a tener función como si fuera aldosterona, entonces me va a generar también una esclerosis metabólica. Y al final, bueno, el último que puse ahí son síndromes genéticos que son rarísimos, el Bartel, el Gittelman y el IEL, que son nada más ahí como síndromes genéticos que pueden generar alcalosis metabólica porque, bueno, pues en Bartel y Gittelman son como si estuviéramos usando diuréticos, porque esos mismos transportadores pues no funcionan, y en el IEL es como tener aldosterona perennemente igual por una
superactivación digamos, de los receptores de la aldosterona. Entonces, son síntomas muy raros, entonces eso no importa. Y luego, por último, la ganancia de bicarbonato a nivel de renal puede ser también por contracción, porque igual cuando hay la angiotensina 2 me va a generar que yo reabsorba más bicarbonato a nivel proximal en el riñón. Entonces, igual, la contracción por uno u otro lado me va a generar alcalosis metabólica. Es la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Y la hipocalemia como tal, sí también me puede generar, alcalosis metabólica, ¿ok? Porque hay un shift de potasio vamos a hacer un shift de hidrogeniones del LEC hacia LIC, entonces va a haber menos hidrogeniones afuera, entonces con eso me va a generar que haya una alcalosis metabólica. Y al final, cuando yo tengo una acidosis láctica o una cetoacidosis, después de que se metabolizan todos los ácidos, puede ser que haya una alcalosis metabólica, digamos, de rebote, que también es normal, ¿ok? Entonces, yo sé que eso es complicado, pero digamos, siento que así tal vez uno medio se acuerda de cómo son las cosas. E igual aquí tengo una diapositiva de cómo me parece que es una forma, digamos, un poco más fácil de ver como la alcalosis metabólica. Entonces, si yo tengo una alcalosis metabólica en un paciente, siempre busquen cómo está el estado de volumen del paciente, ¿verdad? Entonces, si tiene un volumen circulante efectivo que está bajo, básicamente hay que pensar o que es una alcalosis metabólica por contracción, que está usando diuréticos, que uno lo vería por historia clínica, o que está vomitando, que también uno lo vería pues por historia clínica, ¿verdad? Si fuese con un volumen circulante efectivo normal, ¿verdad? Puede ser hipocalemia como causa, puede ser que esté consumiendo algo exógenamente o que esté con diuréticos y que todavía, digamos, el diurético no haya generado que esté hipovolémico, pero como ya les dije, el mecanismo de un diurético también como tal va a generar alcalosis metabólica sin necesariamente generar disminución del volumen circulante. Y si tengo un volumen circulante efectivo aumentado, pues piensen en causas de aldosteronismo, ¿verdad? De hiperaldosteronismo. Sea cual sea, si usted es un paciente que está en alcalosis metabólica y está súper hipertenso, más bien está como más edematoso, no está, digamos, si ustedes lo ven así, con un volumen aumentado, pues piensen en causas de hiperaldosteronismo que también pueden eventualmente generar alcalosis metabólica, ¿ok? ¿Alguna duda con la alcalosis metabólica? Yo sé que es un poco más complicada porque sí ya son cosas un poquito más raras, pero no sé, ¿quedó más o menos claro? Sí, Doc. Quedó muy claro. Ok, listo. Entonces ahora vamos a las acidosis, ¿ok? Entonces, igual, cuando hablamos de acidosis, pues recuerden que va a ser algo que me va a generar aumento de hidrogeniones en sangre o disminución de bicarbonato, ¿ok? Entonces, igual que la vez pasada, la acidosis vamos a definir. Ya tenemos un trastorno primario, hay que ver cuál es el mecanismo primario, si es algo respiratorio o metabólico. Entonces, cuando es respiratorio, van a saber que es un paciente que está hipoventilando. Por alguna u otra razón está hipoventilando. Entonces, va a retener CO2, que es un ácido, entonces va a estar una PCO2 alta. Entonces, cuando la PCO2 está alta, el paciente se empieza a poner acidótico, el cuerpo en respuesta, lo que va a hacer es absorber más bicarbonato para tratar de compensar el pH. Entonces, va a estar una PCO2 alta y una bicarbonato, perdón, alto también. Si es metabólico, pues básicamente lo que pasa es que voy a consumir el bicarbonato, ¿verdad? Me voy a poner acidótico y en respuesta a eso, como estoy acidótico, el cuerpo va a hiperventilar y me va a generar una caída en la CO2 para tratar igual de devolver el pH a 7.4. ¿Ok? Vean que de nuevo, cuando es algo, o sea, si es algo que está compensado y que está, digamos, puro, digamos, una acidosis respiratoria pura, va a tener PCO2 alta con bicarbonato alto. Pero si se acuerdan, eso también va a estar PCO2 alta con bicarbonato alto en las alcalosis metabólicas puras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diferencio yo una alcalosis metabólica pura de una acidosis respiratoria pura? Porque en las dos va a estar los dos altos por el pH. ¿Vale? Entonces, por eso es que hay que ir en orden. Primero voy a ver el pH y voy a definir si es una acidosis o alcalosis. Y después voy a ver la PCO2 y el bicarbonato, porque si lo hago antes me puedo confundir con esa clase de cosas. ¿Ok? Aquí, nuevamente, vean en la tablita que les hice aquí abajo, el pH siempre va a estar bajo porque es una acidosis, ¿verdad? Si es metabólica va a tener una caída en el bicarbonato y una caída en la PCO2, y si es respiratoria va a tener ambos altos. ¿Ok? ¿Y qué tan alto o qué tan bajo? Pues vean, que para los metabólicos es muy fácil porque la compensación siempre va a ser PCO2 es el bicarbonato más 15. Entonces, si yo tengo una acidosis, tengo un bicarbonato en 10, yo esperaría que mi PCO2 esté cercana a 25. ¿Ok? Y al revés, otra vez, depende si es aguda o crónica. Entonces,
el bicarbonato va a subir 1 por cada 10 de PCO2 que esté por encima de 40 en la aguda y 4 por cada 10 en la crónica. ¿Ok? Entonces, eso es igual. Nosotros tienen que aprender, nada más para que se acuerden, que la compensación del cuerpo normal va a ser ambas para arriba o ambas para abajo. Y bueno, ahí si quieren, se me aprenden ahí digamos, qué tanto va a esperar uno que cambie. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque dependiendo de la compensación, uno ahí puede ver si es algo puro o si tiene una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, porque entonces ahí la compensación no me va a dar. ¿Ok? Entonces, para eso que sirve esa fórmula de compensación. ¿Ok? Entonces, ahora, otra vez, entrando más en la acidosis, entonces vamos a hablar con la acidosis respiratoria. ¿Qué va a ser? Me parece que la forma más fácil de abordarla es que va a ser por hipoventilación en general, por lo que sea. Entonces, ¿qué causas puedo tener yo de hipoventilación? Aquí están, digamos, las más frecuentes. Entonces, a nivel central, entonces, pacientes pueden dejar de ventilar porque a nivel central pierden el estímulo a ventilar. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Por fármacos. ¿Cuáles fármacos? Alcohol, benzodiazepinas y opioides, y esos tres juntos se combinan y así es como se han muerto todos los famosos que se mueren de sobredosis de algo, porque esos tres deprimen por completo el centro respiratorio cuando se mezclan, porque cada uno actúa en forma diferente, entonces ahí entre los tres lo terminan de deprimir, pero cada uno por aparte también puede generar depresión del centro respiratorio. ¿Ok? Otras causas a nivel central pueden ser infecciones, eventos cerebrovasculares de zonas muy específicas del cerebro, también pueden generar que el paciente empiece a hipoventilar y también existen esos síndromes que son un poco más raros, el síndrome de hipoventilación central, que es que los pacientes hipoventilan en las noches, digamos, mientras duermen, y porque no tienen el estímulo, no sé, es algo genético. Y el hipoventilación por obesidad, ese es importante porque ese, digamos, uno lo puede meter tanto en estas centrales como en restrictivas, ¿verdad? Porque recuerden que una persona muy obesa va a tener una enfermedad pulmonar restrictiva porque no va a poder expandir bien el pulmón por tanta grasa. Pero además se ha visto que esos pacientes tienen señales a nivel central que van a generar hipoventilación por falta de estímulo. Entonces, digamos, en tanto de las dos causas, es un poco más frecuente ese de la obesidad, ¿verdad? Que el otro. También el paciente puede ventilar por obstrucción de la vía aérea, entonces ya sea por cuerpo extraño o lo más frecuente por asma o EPOC. Bueno, recuerden que el EPOC sí me va a dar muchas veces acidosis respiratoria crónica. El asma no, porque el asma en teoría, cuando no estoy con una crisis de asma, debería estar normal y debería no estar acidótico. Entonces, ahí es una diferencia entre las dos cosas, pero esas son las causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea. ¿Verdad? Causas neuromusculares, hay un montón, ¿verdad? Entonces puede ser miastenia, poliomielitis, distrofias musculares, lesiones espinales, un Guillain-Barré. Entonces todo eso me va a generar debilidad de los músculos de respiración, que eventualmente me va a llevar a hipoventilación, a retener CO2 y a ponerme acidótico. Y por último, las causas restrictivas, que ahí ven que puede ser una escoliosis, la obesidad, y ya cuando hay mucho edema pulmonar o mucho síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿verdad? El pulmón se pone tan pesado y tan congestivo por tanto edema que se vuelve una patología restrictiva y pueden llegar a aumentar la PaCO2. ¿Okay? Entonces pueden darme una insuficiencia respiratoria del tipo 2 porque por tanta restricción del parénquima. ¿Okay? Entonces, si bien estas van a ser las causas más frecuentes de que alguien hipoventile, entonces van a ser causas frecuentes de acidosis respiratoria y de insuficiencia respiratoria del tipo 2, que es hipercámnica. Entonces, al final estamos hablando casi que de lo mismo. ¿Ok? Pues dicen, sí, este es más como más fácil de ver. Y ahora sí entramos al más complicado de todos, que es la acidosis metabólica. Entonces, ok, para la acidosis metabólica hay pasos adicionales. Entonces, si ustedes ven un paciente que está con una acidosis metabólica, ustedes ven los gases, el pH está por debajo de 135, el bicarbonato está abajo y el PSO2 está abajo en compensación. Entonces, ustedes ya saben que es una acidosis metabólica y tienen que hacer varios pasos extra. Entonces, los pasos extra a seguir en una acidosis metabólica son inicialmente valorar el anion gap. Entonces, el anion gap a veces cuesta un poco entenderlo, entonces vamos a intentar como detenernos a como que entiendan un poco qué es el anion gap más que aprenderse cómo formularse así. Entonces, para el anion gap uno tiene que asumir, bueno, no asumir, porque vamos a ver, el cuerpo es electroneutro, ¿verdad? O sea, al final, los cationes que yo tengo en el cuerpo, la cantidad total de cationes corporales es exactamente la misma que la cantidad total de aniones corporales. ¿Ok? Entonces, en eso estamos claros. Somos electroneutros. Entonces,
Eso yo lo puedo cambiar a que el sodio más un poco de cationes que no estoy midiendo es igual al bicarbonato más el cloruro, digamos, más un poco de aniones que no estoy midiendo. ¿Ok? Entonces, seguimos bien. Si movemos esa fórmula, entonces me va a quedar que el sodio menos cloruro más bicarbonato es igual a aniones no medibles menos cationes no medibles. Y eso es el anion gap. O sea, el anion gap realmente no es como que existe, no es como que haya más aniones que cationes en el cuerpo. Simplemente es que los que no estoy midiendo van a tener cierta diferencia. ¿Ok? Entonces, esto es el anion gap. Básicamente me va a ayudar para, ahorita vamos a explicar más o menos por qué es que me ayuda a mí el anion gap en este tipo de acidosis. Y ahí abajo les puse que los valores normales de anion gap usualmente van a ver, según los libros, están entre 8 y 12 miliequivalentes, que es lo que uno esperaría de un anion gap normal. Y es el que corregirlo con albúmina, pero eso no importa. Ahí ustedes lo buscan cómo se corrige porque tampoco nos vamos a meter en tanta cosa. Pero si tiene un paciente muy hipoalbuminémico, puede ser que el anion gap esté falsamente normal, porque si la albúmina cae, el anion gap está más alto de lo que realmente me va a dar. Entonces, por eso hay que corregirlo. Pero bueno, entonces, aquí hay una foto más o menos de lo que es el anion gap. Ok, entonces vean, del lado más izquierdo, ¿verdad? Ustedes ven que está en un estado ácido base normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes ahí ven que está el sodio, el bicarbonato y el cloro, ¿verdad? Y los aniones que no estamos midiendo. Pero al final ustedes ven que todos los cationes y todos los aniones son iguales. O sea, tengo una misma cantidad total de aniones y cationes. La diferencia es cuáles no estoy midiendo. Entonces, si estoy normal, pues ahí ya ven, ¿verdad? O sea, el sodio 140, 24, 104, entonces ya ahí quedamos en que hay una anion gap de 12, ahí, súper normal. ¿Ok? Si yo tengo una acidosis, ¿verdad? Yo voy a consumir bicarbonato, ¿sí? Porque es un buffer. Entonces, yo estoy acidótico, consumo el bicarbonato, entonces el bicarbonato me va a caer. Pero si ustedes ven aquí, el bicarbonato me cayó 12, pero el cloro me subió 12. ¿Ok? Entonces, al final, el anion gap no cambia. ¿Sí? ¿Estamos claros de eso? ¿Por qué? Porque este tipo de acidosis, ahorita vamos a ver qué diagnósticos son, van a ser acidosis, las que tienen handicap normal, que van a ser meramente o por pérdida de bicarbonato o por ganancia de hidrogeniones, ¿ok? Intestinales o renales. Exactamente igual que como hicimos con la esclerosis metabólica, esclerosis metabólica, va a ser con este. Entonces, ahí el cloruro va a compensar, ¿sí? Y los aniones no medidos no van a cambiar. Entonces, el anion gap va a seguir siendo el mismo. En cambio, cuando yo tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado, vean que los aniones que no estoy midiendo aumentan. Eso es porque usualmente este tipo de acidosis van a ser porque voy a estar generando ácidos que usualmente no genero. Esos ácidos van a tener su base complementaria que van a ser sonidos no medidos que van a aumentar. Entonces ven que cuando es una con anion gap aumentado, vean que el bicarbonato bajó en 12, pero el cloruro no subió. Entonces todo eso que bajó el bicarbonato aumentó, pero en aniones no medidos. Y eso es lo que me va a llevar el anion gap. ¿Ok? Eh, esto quedó relativamente claro, así como ligeramente claro. Creo que tal vez se entienda un poco más si volvemos a verlo después de ver los diagnósticos diferenciales, para que vean más o menos, pero no sé, quedó levemente claro. Sí, todo claro, Doc. Okay, porque es que la idea es como que entiendan bien esta parte del anion gap, porque siento que si uno entiende las varas es como más fácil después como pensar, que si no nada más se aprende como todo, pero bueno. Entonces, igual ahorita volvemos a esto, sino para ir, digamos, viendo los diagnósticos diferenciales. Entonces, como les decía, la acidosis metabólica con un anion gap normal, o también llamada hiperclorémica, la vamos a ver exactamente igual que como vimos la alcalosis metabólica. Entonces, como les dije, solo que ahora está, digamos, al revés. O voy a perder bicarbonato o voy a ganar o dejar de excretar, ¿verdad? Hidrogeniones. E igual, puede ser en intestino o puede ser a nivel de riñón. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuándo pierdo yo bicarbonato? Básicamente, en tracto gastrointestinal con diarreas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy toda secreción que sea de páncreas para abajo es alcalina. Yo estoy con diarrea, pues voy a botar muchas secreciones alcalinas y entonces voy a perder bicarbonato y me va a poner ácido. ¿Okay? La pérdida de secreciones pancreáticas es usualmente cuando hay así como
derivaciones percutáneas de páncreas, digamos, que voy a estar constantemente perdiendo secreciones alcalinas nuevamente, entonces pierdo bicarbonato. Y las derivaciones ureterales, cuando, digamos, por ejemplo, cuando yo, digamos, es una área de cirugía, yo no sé, es como de cuando hago una anastomosis del uréter al intestino, eso va a generar varias cosas, que primero, como que el cloro en el intestino, cuando llega a la orina, va a hacer intercambio con bicarbonato, se va a perder por ahí. Y segundo, también me va a generar que las bacterias agarran la urea de la orina y la vuelven amonio y entonces reabsorbo amonio, entonces me pongo más acidótico. Entonces puede pasar en ese tipo de derivaciones en las que llevan un uretero, porque quitan la vejiga, entonces llevan un uretero como al colon. Entonces ahí eso puede pasar. Igual, el varo. De ahí lo más frecuente es diarrea, básicamente. Entonces, si alguien está con diarrea, puede ponerse acidótico porque pierde bicarbonato. ¿Ok? ¿De qué otra forma puedo perder yo bicarbonato? Es a nivel renal. Pues igual, algo también poco frecuente que es con la acidosis tubular renal del tipo 2, que es la proximal, que en esa básicamente lo que tengo es un fallo de un cotransportador de sodio y bicarbonato a nivel proximal. Entonces, como no me está funcionando eso, después pierdo bicarbonato por la orina. Entonces ahí me pongo acidótico. Igual, ¿qué causa, o sea, qué me puede generar una de esas? O sea, si renal tipo 2 mieloma, amiloidosis, drogas, toxicidad por metales pesados, síndrome de Fanconi o genético en los niños. Todo y un poco de cosas que dicen, si uno ha nacido de ese tipo y resulta ser de esto, entonces es el diagnóstico diferencial, pero igual, algo un poco ya más raro que tal vez no sirva tanto. Y lo otro que me puede generar una acidosis metabólica con handicap normal es disminuir la excreción de hidrogeniones. Entonces, causa más frecuente, insuficiencia renal, ¿verdad? Usualmente cuando ya bajo por debajo de 40, es decir, que ya estoy en un estadio 3B, ahí empiezo a hacer un poco de acidosis porque ahí ya empiezo a tener problemas para excretar ácidos en el riñón. ¿Ok? Eh, y después hay otros tipos de acidosis tubular renal. Entonces, la acidosis tubular renal del tipo 1, que es la que es distal, ¿verdad? Igual, ahí lo que hay es un fallo para la excreción de bicarbonato, perdón, de hidrogeniones a nivel distal. Es un cotransportador, o sea, es un transportador que bota hidrogenión y recoge potasio. Entonces, sí, pues ahí, si no está funcionando este cotransportador, pues lo que va a hacer es que va a empezar a acumular hidrogeniones a nivel del cuerpo, entonces se va a poner acidótico. Entonces, ese tipo de acidosis tubular renal usualmente van a hacer cosas autoinmunes, otros tipos de drogas, anfotericina B, litio, los que boten infecto, todos los pacientes que se den ahí con HIV, que están con algún hongo ahí, cualquier hongo que quieran, que están con anfotericina B, por eso es que hay que poner tanto potasio, porque pierden potasio, hacen una acidosis tubular renal tipo 1, pierden un montón de potasio y se ponen acidóticos. Entonces, ese es el tipo de paciente, por eso es que lo hacen. Además, pacientes con cirrosis o con obstrucción ureteral pueden hacer ese tipo de acidosis, ¿verdad? Y la acidosis tubular renal tipo 4 es por hipoaldosteronismo, ¿verdad? Acuérdense que les había dicho que el hiperaldosteronismo me iba a dar una alcalosis metabólica porque uno bota más hidrogeniones, pues evidentemente si tengo un hipoaldosteronismo, no boto hidrogeniones, entonces me pongo acidótico. Y lo más frecuente, esa es de las más frecuentes también, por AINES, por IECAS, por ARA2, obviamente, por antagonistas de aldosterona, un Addison, la nefropatía por HIV y nefropatía diabética también son causas frecuentes de hacer este tipo de, de acidosis cerebral renal, que es básicamente hipoaldosteronismo. Y por último, una que no calza ninguna de esas es que la gente que está mucho tiempo con suero fisiológico, ¿verdad? Acuérdense que el suero fisiológico no es fisiológico, ¿verdad? No tiene o sea, no tiene una osmolaridad adecuada como el suero y tiene un pH físico como de si es 5 punto algo, y, o sea, no es para nada fisiológico. Entonces, si uno tiene a alguien mucho tiempo con suero fisiológico, pues se va a poner acidótico porque el pH de la infusión es menor que el pH de la sangre. Entonces, eventualmente, pues va a tener un menor pH en general el paciente. ¿Okay? ¿Alguna duda respecto a ese tipo de acidosis con NGAP normal? No, doctor. Ok, entonces vean que en este tipo de acidosis, vean que todo es por pérdida de bicarbonato o por ganancia, digamos, de hidrogeniones, ¿verdad? Que van a ver que ahora con esta que viene, que es la que tiene el anion gap aumentado, es diferente. Entonces,
cuando yo tengo un anion gap aumentado, básicamente yo estoy acumulando un ácido con su base complementaria que no es parte del buffer que acabamos de hablar, digamos, el buffer que vimos al principio. ¿Ok? Entonces, antes de esto siempre vimos que perdíamos bicarbonato o ganábamos hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, eso es parte, digamos, de este buffer. Entonces, eso queda dentro del buffer. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos ganando ácidos que no tienen que ver con este buffer. Entonces, las bases complementarias se van a acumular y van a aumentar el anion gap. Entonces, ¿cuáles son las 4 causas más frecuentes de que yo tenga una acidosis metabólica con anion gap aumentado? Y esas son las que ustedes van a tener que ver porque el resto son rarísimas. La cetoacidosis, ¿verdad? Va a tener cuerpos cetónicos, que eso me va a generar aumento de anion gap, esos cuerpos cetónicos. Entonces, la cetosis diabética, la cetoacidosis por alcohol, ¿verdad? Porque digamos, el etanol se metaboliza a cuerpos tónicos y el ayuno, ¿ok? Pues acuérdense que los cuerpos tónicos se hacen en un contexto en el que no hay insulina, entonces tengo que buscar otra forma de tener energía que no sea la glucosa. Entonces, la diabetes, de no hay insulina, o sea, hay resistencia a la insulina, ¿verdad? El ayuno, no hay insulina porque no he comido. Y bueno, en el alcohol es porque lo que dije, de que el etanol se metaboliza a cuerpos tónicos. Entonces, eso me va a dar cetoacidosis, ¿ok? Luego, la acidosis láctica, ¿verdad? Que son de las cosas frecuentes. Que la tipo A es por hipoperfusión tisular. Entonces, los pacientes que están chocados y hacen generación de lactato y se ponen acidóticos es por esta razón, porque hacen lactato. Acuérdense que el lactato también es una forma de generar energía cuando hay un metabolismo anaerobio. Entonces, no tengo adecuado oxígeno. Entonces, en la hipoperfusión tisular, como soy hipoperfundido, los tejidos se ponen hipóxicos. Entonces, empiezan a hacer metabolismo anaeróbico. Y entonces, por eso generan lactato. La tipo B, que no tiene que ver con hipoperfusión, tiene que ver con medicamentos o con producción aumentada, ya sea por un linfoma, por una leucemia, ¿verdad? Por un mieloma, que esos pueden producir mucho lactato, o por una falla hepática, que el lactato, acuérdense que el lactato por el ciclo de Cori es que se recicla, digamos, entonces eso es por el hígado. Entonces, si el hígado no funciona sin falla hepática, tengo más tendencia a hacer acidosis láctica porque el hígado, que es el que recicla el lactato y lo metaboliza y vuelve a hacer otra vez glucosa, y pues no está sirviendo, entonces me va a acumular más lactato. ¿Okay? Y el de lactato, que es un tipo de acidosis láctica como rara y diferente, que es en pacientes, según usted va a hacer decirlo algún día, que en pacientes que hacen resecciones largas, o sea, resecciones importantes de intestino delgado, eh, hace que lleguen mucho más nutrientes, dígase, digamos, glucosa o carbohidratos al colon, y en el colon hay bacterias que esa glucosa la metabolizan de lactato y ese lactato después se reabsorbe, entonces hacen acidosis láctica por esa razón. ¿Ok? Entonces, esas son 2 frecuentes. La siguiente es insuficiencia renal avanzada, ya sea aguda o crónica. ¿Y esto por qué es? Porque ya dijimos que cuando hay insuficiencia renal de menos de 40, ¿verdad? Que esto digamos que es inicial, eh, el riñón pierde la capacidad de excretar tanto ácido. Pero ya cuando es avanzada, digamos, un paciente estadio 5, una lesión renal aguda que digo 3, esos pacientes tienen tan poca función renal que empiezan a acumular otras bases, ¿verdad? O sea, otros ácidos que antes no se acumulaban. Entonces, eso es tipo fosfato, sulfato, urato, ¿verdad? Que son como todas esas bases que normalmente se excretan normal por riñón, pero que ahora como estamos en insuficiencia renal avanzada, se empiezan a acumular y eso genera pues que haya un anion gap aumentado. Y la otra más frecuente son toxinas, o sea, los alcoholes tóxicos. Entonces, el etilenglicol, el metanol, el propilenglicol, ¿verdad? Todos estos que ustedes saben que se intoxica a la gente tomando alcoholes esos de contrabando y así, es por esta razón, ¿verdad? Porque van a tener acidosis, porque todo esto al final se va a metabolizar a diferentes bases que el cuerpo, tipo, no, o sea, ácidos y bases que no están en normalmente, entonces eso me va a aumentar el anion gap y me genera una acidosis con anion gap aumentada. Y como les dije, ¿verdad? La curiosidad esa de la aspirina, que como tal, es un ácido, el ácido acetilsalicílico, entonces eso me va a generar una acidosis cuando consumo mucho. Pero además me genera una alcalosis respiratoria, que han dicho por qué genera ahí ese estímulo a nivel de los centros respiratorios. Pero las toxinas son la otra causa. Entonces, usualmente, cuando usted ve a un paciente con acidosis metabólica con anion gap aumentado, piensen en alguna de estas 4 causas inicialmente, ¿ok? Por lo menos, sí, de forma inicial, mientras, si no es ninguna de estas 4, pues hay que seguir buscando, pero
casi siempre van a ver que cae dentro de alguna de estas cuatro categorías. Eso es lo que yo les decía, que cuando ustedes tienen un proceso patológico, ven aquí, se va a acumular un anión complementario a ese ácido. Entonces, si tengo acidosis láctica, por cualquier razón que sea, se me va a acumular ácido láctico y lactato, ¿verdad? Si tengo una cetoacidosis, se me va a acumular acetoacetato y beta-hidroxibuterato. Si tengo metanol, ácido fórmico y formato, ¿no? Etilenglicol, vean, ácido glicólico y glicolato, ácido, o sea, oxalato, ¿verdad? Con el tolueno, ácido hipúrico y uparato, y con la falla renal, fosfato y sulfato. Entonces, esto que está aquí en la columna de la derecha van a ser esas sustancias que se van a acumular aquí en esta parte de aquí y me van a generar que el anion gap esté aumentado. Entonces, por eso es que este tipo de procesos van a ser los que me generan un aumento del anion gap. Y por eso es que me sirve el anion gap, porque con el anion gap es que yo defino si me voy a centrar en este tipo de procesos o si me voy a centrar en el tipo de los que no tienen anion gap. Entonces ven que al final es algo útil para observar mi diagnóstico diferencial y empezar yo a pensar más en etiologías probables. ¿Ok? Esto es la que, digamos, es súper famosa, esta mnemotecnia de causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado, que es el CAT-MODPILES, que ahí ven que hay un montón, ¿verdad? O sea, ahí hay un montón de cosas rarísimas, teofilina que ya ni se usa, monóxido de carbono, cianuro, ¿verdad? Entonces son cosas como ya un poco más raras, pero como les digo, la uremia, que igual se habla eso dentro de falla renal crónica, bueno, avanzada. Entonces, tienen todo esto, se los puse aquí por si querían verlo todo, pero como les digo, lo más frecuente es que esté entre las cuatro que les dije antes, ¿verdad? O una cetoacidosis, o una acidosis láctica, o algo por falla renal aguda o crónica, o algún tipo de tóxico, dentro de los que puse los más frecuentes, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Como para, porque yo sé que eso es de lo más complicado, digamos, esta acidosis metabólica es como compleja. Sí queda claro, digamos, por qué estos procesos van a generarme un aumento de anion gap, que es como lo que quería como que entendieran al final. Tenemos que quedar como con una idea de cómo funciona su anion gap. Todo claro, Doc, ninguna duda, gracias. Ok. Y esto ya es una parte, digamos, mucho más avanzada. Esto realmente pensé en no ponerlo, pero ya que ya está aquí. Que es cuando ustedes tienen una acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿verdad? Pueden tener trastornos mixtos. Eso quiere decir que pueden tener una acidosis metabólica, trastornos mixtos metabólicos, es decir, que pueden tener una acidosis metabólica con anion gap aumentado asociado a una acidosis metabólica con anion gap normal. O que pueden tener una acidosis metabólica con anion gap aumentado asociado a una alcalosis metabólica. ¿Ok? Y para eso se usa esto que se llama el delta-delta. ¿Ok? Entonces aquí ustedes ven la fórmula del delta-delta y nada más que la fórmula, nada más entiendan cómo qué significa esto, que es que yo voy a ver cuánto me cambió el anion gap y cuánto me cambió el bicarbonato. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado pura, ¿verdad? Yo esperaría que, digamos, si yo soy una acidosis láctica y yo tengo 5 milimoles de lactato, ¿verdad? Esos 5 milimoles de lactato van a ser los 5, ¿verdad? Que va a aumentar mi anion gap. Y esos 5 milimoles son bufferizados por bicarbonato. Entonces yo esperaría que esos mismos 5 que aumentó el anion gap sean los 5 que gasté, digamos, de bicarbonato en recibir esos hidrogeniones. ¿Ok? Entonces tengo un delta-delta de 1, que ustedes ven entre 1 y 2, es una acidosis pura. ¿Ok? Cuando esto cambia, es cuando hay una discrepancia entre cuánto cambió el anion gap y cuánto cambió el bicarbonato, es porque hay otro proceso, además, sobreagregado. Entonces ustedes ven que si es más de 2, tengo una acidosis metabólica con anion gap aumentado con una alcalosis metabólica. ¿Ok? Esto es por qué, porque si es más de 2, quiere decir que el cambio en este fue mucho mayor al cambio en este. Y eso puede ser ¿por qué? Porque aumentó el bicarbonato por un proceso secundario, es decir, que esa alcalosis metabólica me aumentó el bicarbonato del paciente, entonces el cambio que yo vi aquí no se vio reflejado aquí. Y al contrario, ¿verdad? Si esto cambia mucho menos que esto, es porque algo más me consumió el bicarbonato aparte de las bases complementarias que tenía yo aquí. Entonces eso hace una acidosis con anion aumentado más una acidosis con anion normal. Esta parte si quieren la olvidan,
porque realmente es un poco más complicada y es un poco más avanzado, nada más como para así, ya como para mega lucirse cuando analicemos los gases, pero no es tan necesario. ¿Ok? No sé qué hora es, y ya son las 7:05, no sé si quieren hacer un par de casos clínicos o si ya lo dejamos así. Igual yo les voy a mandar esto y después les voy a mandar de los casos clínicos como resueltos. Eh, pero no sé si quieren hacer alguno ahí como para ver que haya quedado algo medio claro. Ustedes me dicen. Por mí no habría problema hacer alguno, Doc, como para Sí, yo creo que repasar. estaría bien si se hacen un par de casos. Ok, ok, entonces voy. Ok, entonces si quieren empecemos. Entonces, tenemos a una paciente de 55 años que es diabética, lipidémica, obesa grado 2, que consulta con 5 días de evolución de tos productiva, sensación febril, disnea, dolor punzante en hemitórax derecho y dolor abdominal inespecífico. ¿Ok? Está con una frecuencia cardíaca ahí limítrofe, está taquipneica, está con febrícula, no está hipotensa y saturando ahí como limítrofe. Ahí pongo que no tiene uso músculos accesorios, un llenado capilar que es inmediato, no tiene filtrado distal, ruidos bien y tiene crépitos hacia base derecha, nada más diferente. Ok, ese caso, alguno el que quiera, ¿qué les parece? Digamos, impresión diagnóstica inicial. Algo meramente respiratorio. No, pero el caso, digamos, como qué Ah, preferencia que tiene esta paciente. O sea, no vean los gases todavía. Bueno, o sea, si quieren ver los gases, pero la idea es como siempre tratar de ver los gases en el contexto de qué yo sospecho de la paciente, ¿verdad? Una neumonía. ¿Verdad? Sí, parece como que todo va como a que es una neumonía y como más al derecho. Entonces yo le hago unos gases y eso es lo que me sale. Entonces ahora sí, ¿qué les llama la atención de ahí? Tiene una alcalemia. Ajá, ok, una alcalemia. ¿Y de qué tipo de alcalemia? Digamos, ¿qué mecanismo tiene esa alcalemia? Respiratorio. Ok, respiratoria. Entonces ya vimos que es una alcalemia respiratoria porque tiene bajo el PCO2 y bajo el bicarbonato. Entonces, más ese bicarbonato, más o menos, ¿se acuerdan, verdad? Que habíamos dicho que por cada día que bajara, es algo agudo, 5 días. Entonces, por cada día que bajara, más o menos baja 2 el bicarbonato. Entonces, están 22, digamos que bajó unos 20 de 40, entonces veía bajar unos 4 y están 24, están 20. Entonces, está compensado perfectamente, el cuerpo compensó esa vara. Entonces, sí, ¿verdad? Básicamente lo que tiene es una alcalosis con alcalemia respiratoria, no hipoxémica en este momento, ¿verdad? Está ahí como limítrofe. Eh, y pues sí, básicamente es el caso uno, ¿verdad? Entonces, así es como uno interpreta, digamos, unos gases. O sea, al final, los gases a uno le aportan de lo que uno quiera buscar, ¿verdad? Entonces, digamos, un caso 2 aquí, una femenina de 30 años, asmática mal controlada, obesa, que consulta por un cuadro de infección de la respiratoria superior, que después está agitada, apretazón de pecho y franca disnea. Una frecuencia respiratoria está en 30, satura 83% aire ambiente. Taquineica, uso de músculos accesorios de la respiración. Ok, murmullo francamente disminuido globalmente, con leves sibilancias. Okay. ¿Qué les parece este caso? exacerbaciones del asma, o sea, un cuadro agudo del asma. Ok, ok. Y ahora sí, vean esos gases. ¿Qué les parecen esos gases? Está acidótica. Ujú. ¿Qué tipo de acidosis tiene? Respiratoria. Ok, ¿verdad? Entonces, esta paciente, curiosamente, digamos, ya ustedes pueden incluso decir que tiene por gases arteriales una insuficiencia respiratoria del tipo 2, ¿verdad? La que cumple criterios, tiene una PA2 por debajo de 60 y una PaCO2 más de 45. ¿Ok? Eh, este caso también se los ponía porque, bueno, igual, en este tipo de paciente hay que correr, ¿verdad? Vean que ya está saturada
y tiene un murmullo disminuido. Acuérdense que el tórax silente es una emergencia, así como mega emergencia cuando hay paciente asmático, ¿verdad? O sea, un tórax que esté silente, que casi no se escuche nada globalmente, es mucho más peligroso que escuchar silencios por todo lado, porque quiere decir que ya está mucho más cerrado ese tórax, ¿verdad? Y además, ya está con insuficiencia respiratoria tipo 2, este paciente seguro que intubarlo, como si fuera el caso que le tienen así enfrente. Pero sí, lo hicieron bien, digamos, sí, una acidosis respiratoria compensada ahí, sí. Entonces, sí, sí, está bien. Entonces, básicamente eso es, la paciente con acidosis respiratoria. Aquí vamos a ver, 70 años, diabética hipertensa, con gastritis erosiva, que tiene 2 meses de vómitos postprandiales asociados a distensión abdominal y poca tolerancia a la vía oral. Okay, tiene una frecuencia en 87, la presión ahí bajona, la frecuencia respiratoria está baja, satura bien, se ve desgastada, adelgazada, con frialdad distal, llenado capilar de 3 segundos, ruidos cardíacos biónicos sin soplos, campos normales, blando y despedida, dolorosa la palpación en epigastrio, no tiene irritación peritoneal. ¿Qué les parece a esta paciente de impresión diagnóstica? Tiene 2 meses de vómitos postpandriales. Uh-huh. Doctor, puede tener una gastroparesia por ser diabética también. Ok, puede tener gastroparesia prediabética. Pensando en la edad, el antecedente de gastritis, los vómitos postprandiales, distensión, poca tolerancia oral. Una úlcera, Una ¿verdad? úlcera, una neoplasia también, ¿verdad? Pero bueno, volviendo digamos, al tema más aquí, el examen físico, ven que está llenado capilar de 3 segundos, con frialdad distal, esa presión ahí está como medio, ¿verdad? Como que parece que sí está un poquito falta de volumen. ¿Y esos gases qué les parecen? Una alcalosis metabólica. Ok, alcalosis metabólica. Pues sí, la compensación, ¿qué te parece? ¿Cómo está esa compensación de PCO2 tan alto? ¿Está compensado? Sí, sí está compensado. Es que sí es una alcalosis metabólica compensada, ¿verdad? Si uno la abordara en el esquema que les había dicho, es una paciente con alcalosis metabólica que está con un volumen circulante efectivo bajo, ¿verdad? Y entonces puede ser simplemente que esté, ya sea por los vómitos con alcalosis metabólica o por la alcalosis por contracción. Bueno, cualquiera de los dos explicaría que esté alcalótica. Vemos la caso también que está un poquito alto y todo, entonces sí debe estar un poquito profundidad. Entonces, sí, ambos mecanismos funcionan simultáneamente, ¿verdad? Que esté con los vómitos, lo cual la puso con hipovolemia y eso la tiene ahora un poco profundidad y todo, y entonces eso exacerba aún más la alcalosis que tiene la paciente. ¿Ok? Vamos a ver, pues ahorita hay unos que son más complicados, entonces tengo que cambiar la presentación para los cálculos, porque si no me da pereza. Pero bueno, hagamos esto entonces. Paciente de 25 años encontrado con alteración de la conciencia en las afueras del barrio de la California sin más historia clínica. Un Glasgow de 11, taquicárdico, la frecuencia ahí, presión bien, satura 92%, se despierta fácilmente con estímulos, está desorientado en tiempo y espacio, no en persona, llenado de inmediato, no frialdad distal, tiene vómitos ahí en la vestimenta, sin hematemesis, y el resto está normal. Intoxicación por OH o por alcohol. Sí, probablemente sea, debería que ver por algún tipo de alcohol, pero entonces lo que hace es que les parece cómo están. Tiene una acidosis. Ujú. Metabólica no compensado. Con la brecha neónica aumentada. Que tiene una acidosis metabólica. Bien. La compensación, ¿qué les parece? No está compensado. ¿Por qué? Porque la fórmula era el bicarbonato más 15 y eso daría 27 más menos 2 igual nada. Porque Ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
hay una alcalosis respiratoria. Alcalosis o acidosis. ah, de eso. Sí, sí, alguna alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. No. Ok, Porque vean, o sea, la fórmula daría para que la PCO2 esté en 27, pero está todavía más alta de lo que uno esperaría. Entonces, está reteniendo más CO2 de lo que uno esperaría. Entonces, ¿eso qué es? Una acidosis o una alcalosis respiratoria. ok, entonces todo bien. Acidosis. Ajá, entonces tiene una acidosis metabólica, que ahorita seguimos hablando de ella, pero cuando sacamos la compensación vemos que además tiene una acidosis respiratoria. ¿Ok? Porque tiene un PCO2 más alto de lo que uno esperaría. ¿Sí? Y eso además va con la historia clínica, porque el paciente está intoxicado, asumimos, por OH, que el OH es un depresor del centro respiratorio. Entonces, es cierto que como consumió alcohol y todo, está intoxicado, va a tener una acidosis metabólica, pero además tiene una depresión parcial, ¿verdad? No completa, pero parcial del centro respiratorio, lo cual va a fomentar que haya probablemente más retención de CO2 de lo que uno esperaría. ¿Ok? Y ahora sí, lo que hablamos ahora, hay que sacarle el anion gap. Entonces, a ese anion gap, ¿verdad? Y les da que como 24, es altísimo. Entonces, una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una acidosis respiratoria leve, ¿verdad? O sea, leve, por lo que tiene o sea, es poquito, pero para, digamos, para hacer el ejercicio, digamos, de estos gases, clínicamente probablemente a nadie le importa esa acidosis respiratoria, ¿verdad? O sea, no se va a fijar más en que está un VG en 12, que tiene un anion gap aumentado, ¿verdad? Pero ahorita que estamos en esto, pues haciéndolo así como todo muy estricto, pues tiene las dos cosas, ¿ok? Y tiene sentido eso con el caso clínico. ¿Está bien? ¿Dudas con este caso? Que vi que se complicó un poquito más. No, doctor. Todo claro, todo claro. Doctor, Yo creo que en alguno había tenido esos casos. Más fácil, como que ya está todo hecho. Ok. Vamos por el tercero, ¿verdad? No, cuarto. Ok. Entonces, ven. Entonces, en este, solo para repasar. Entonces, ahí están los gases que pusimos. Ahora, pH 102 es acidosis con acidemia. El mecanismo, metabólica, compensatoria. Entonces un poco más de lo esperado. Entonces, definir sin mixto. Entonces, bien, ya eso es lo que hicimos ahorita. La acidosis es 136, ¿verdad? 24 está elevada. El delta delta da 1, entonces es pura. Y entonces tenemos acidosis metabólica con anión pelado pura, ¿verdad? Listo. ¿Quedó claro este caso? Ay, ve, yo había puesto hasta esto. Bueno, vemos qué es lo que... Bueno, ahorita después lean eso, que no me acuerdo qué fue lo que puse. Y para el caso 5, que ya creo que es el último caso, que es 52 años, es un agricultor, enfermedad crónica estadio 5, que está con diálisis peritoneal ambulatoria crónica. Luego ha tenido salida de líquido turbio y menos cantidad en la diálisis. Además tiene dolor abdominal, tiene diarrea, tiene malestar general y tiene fiebre. ¿Verdad? Está taquicárdico, está taquimnéico, está chocado, está febril. Se ve en mal estado general. No tiene una franca, no tiene franca respiratoria, tiene un llenado capilar lento, está urémico, tiene un dolor abdominal difuso y no se ve que tenga un abdomen agudo. Ok, entonces, bueno, yo puse en diagnóstica, pero ¿qué les parecería a ustedes este paciente? que está séptico. Ok, ¿y cuál es el foco? ¿Cuál parece que sea el foco? No lean el foco que puse yo ahí. Sí, donde entra la diálisis peritoneal, digamos, el catéter. Ok, entonces parece que es una peritonitis bacteriana secundaria al catéter.
¿verdad? Que se chocó. Entonces, ahora sí, vean los gases. Entonces, tiene un pH en 7.04 con una PCO2 de 23, una PAO2 de 84, un bicarbonato que está en 6, lactato en 6.9. Entonces, ¿cómo están esos gases? ¿Qué les parece? Una acidosis. Ok, tiene una acidosis. ¿De qué tipo? Metabólica, Metabólica. Ok, compensada. compensada. ¿Verdad? Entonces estamos viendo esa parte. Ahora sí, acidosis metabólica es el anion gap. ¿Cómo está el anion gap? Está aumentado. Ok, entonces en este paciente, vamos a verlo ahí un momento, ¿qué causa les parece que podrían aumentar ese anion gap? Es un anion gap que está en 20. ¿Qué tipo de acidosis con anion gap aumentado pensarían? ¿Verdad? Ya habíamos hablado que había 4 principales. Entonces, de esas 4, ¿cuáles sienten ustedes que puede tener este paciente? Por la enfermedad renal avanzada. Ok, tiene enfermedad renal avanzada, está con diálisis, entonces eso debería evitar que haga tanta acidosis, pero bueno, en este momento está con infección, entonces puede ser que la diálisis no esté funcionando y puede ser que contribuya. Entonces sí, enfermedad renal avanzada, ¿y qué más? Es el lactato en 6.9, ¿verdad? Tienen que llamar un poco la atención. Desde que está chocado, entonces puede ser una acidosis láctica y también puede ser que esté haciendo una acidosis por enfermedad renal. Entonces vean, como les dije, entonces aquí están los gases otra vez puestos. Y entonces definimos el verso primario. Entonces tiene una acidosis con una acidemia severa, ¿verdad? Luego el mecanismo primario, tenemos una acidosis metabólica. El mecanismo compensatorio está cercano, entonces parece que una acidosis metabólica con adecuada compensación respiratoria. ¿Ok? Hasta aquí todos llegamos bien. Luego, el anion gap hay que verlo, es un anion gap que está en 20, eso está elevado, ¿verdad? Y acuérdense que en esta clase de casos, y en este justamente lo puse por eso, hay que verle siempre el delta delta. Por eso hay gente que tiene muchas comorbilidades que pueden, digamos, llevarme como a, a confusiones. Entonces, en este caso, en el delta delta tiene el anion gap menos 12 y 24 menos el bicarbonato. Entonces, 20 menos 12 y 24 menos 6 realmente me va a dar muy bajo, me da 0.4 y por debajo de 1, yo les había dicho que era una acidosis metabólica con anion gap elevado más una acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Okay? Y en el caso de este paciente, entonces vean que la acidosis metabólica con anion gap normal probablemente es por enfermedad crónica en estadio terminal, ¿verdad? Entonces vamos a fallar la excreción de ácido a nivel renal. Nos habíamos hablado. Luego, había estado con diarrea, ¿verdad? En la historia yo puse que tenía diarrea, entonces también puede generar acidosis con anion gap normal. ¿Ok? Y el anion gap elevado puede ser, básicamente, por la enfermedad renal crónica avanzada, que ya habíamos hablado, y porque está chocado y está súper negacidosis láctica del tipo A. ¿Ok? Y ahí al final un poco de manejo ahí como para esa parte, pero eso no es tan importante. Ay, Dios mío, si quieren ya. Bueno, este último caso está bien, hagámoslo. A ver si hay más. No, ya, es el último. Está bien. 5 años, viene por ingesta accidental de medicamentos de la abuela. Tiene vómitos y alteración de la conciencia. Está estuporoso, taquimédico, taquicárdico y sin dificultad respiratoria. Ok. Básicamente la historia que tenemos. ¿Qué ven en esos gases? ¿Qué les parecen esos gases? Una alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria. Ok. ¿Verdad? Entonces está bajo el bicarbonato y está bajo la PCO2, entonces es respiratoria. ¿Y cómo está la compensación? No compensado, Ok, no compensado. ¿Por qué razón? que esto es agudo, ¿cierto? Ajá. Entonces, em, es agudo, entonces por cada 10 milímetros de mercurio por debajo de 40 son dos menos. Entonces, bueno, el bicarbonato, ¿cuánto es el basal de bicarbonato que está usando? 24.
24, entonces debe ser en 20. Ok, entonces está en 14. Entonces está más Ajá. bajo de lo esperado. Entonces ahora sí tendría una acidosis metabólica subyacente. Ok, entonces aquí vemos esta parte. Ya vimos que es una alcalosis con alcalemia, ¿verdad? Que es respiratoria. Y que como está el bicarbonato más bajo de lo esperado, es una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. ¿Ok? Ahora, acuérdense, cuando hay una acidosis metabólica, vean el anion gap. Entonces, el anion gap, en este caso, me da 22, está elevado. ¿Ok? Y el de esa delta, pues, no está normal. Entonces, tienen una acidosis metabólica con anion gap elevada y una alcalosis respiratoria. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de qué medicamento hacía eso? Salicilatos, ¿no? ¿Cuál? Salicilatos, ácido Exactamente. acetilsalicílico. Entonces, al final, eso fue lo que después era como la, pero como que la abuela fijo era ahí cardiópata, tenía aspirinas ahí, el chamaco se las comió y hasta con esto. Pero básicamente, digamos, esto, la idea de los casos, y ya, bueno, ahí les paso la presentación, es que hagan las cosas con este orden. O sea, como que si uno hace este orden, es difícil perderse. Entonces definen primero el proceso, luego qué tipo de mecanismo, y así van a ver que se les hace un poco más fácil entender los gases arteriales. Y, y eventualmente, cuando entienden gas arterial, pues ahí ya ustedes ven ahí la lista de diagnósticos diferenciales. Pero bueno, básicamente eso era más o menos lo que les traía hoy, así como para hablar un poco de gases arteriales. Espero que les haya servido como para estar menos perdidos a la hora de ver esto. ¿Alguna pregunta, algo así? Si no, ya creo que ya estamos. Ya también fue demasiado tiempo. Doc, Pero bueno. Muchas nada gracias, más, doctor. Todo muy Muchísimas claro. gracias, Doc. Doc, nada más una consulta. Para calcular la compensación, siempre tomo, por ejemplo, el valor más alto. Por ejemplo, en PCO2 tomo 45 y en bicarbonato 24. Puedes tomar, si querés, 40 y 24. Es como lo normal. En San José usualmente el formato va a estar entre 22 y 24. Y la PSO2 ahí como 35-40. Pero digamos, para efectos prácticos agarra 40, que es como lo que está en el medio entre 35 y 45, que es lo que uno usa de valores normales. Ah, ok, listo, gracias. Mucho gusto. No, yo creo que estamos entonces. Muchas gracias, Doc. Muchas Muchas gracias, Doc. gracias. Hasta luego.